Un poco raro el comienzo de esta historia, donde vemos a quien será nuestro protagonista dentro de un baño. Este se mira en un espejo y le pregunta a su reflejo que quién es, ya que al parecer la imagen en el cristal no es la misma persona que se ve desde fuera. Este también se pregunta que cuál es su nombre, en ese instante creándose un minuto de silencio. El del pelo negro dice llamarse Leo Yeol, y el del pelo gris dice que su nombre es Granfell Claudia Arpeus Romeo. Este sostiene una mirada extraña, y dice que es el sucesor del gran clan. En ese momento se pueden ver unas estadísticas, estas salen del chico del pelo gris, y se puede ver una cuenta promedia, en cuanto a los puntos de niveles. Su edad es de 27 años, y este menciona que está jodido. Por otro lado, podemos ver a alguien preparar un té instantáneo, es el prota del pelo gris. Este está bastante sereno, y con la mirada un poco decaída menciona que parece que se ha convertido en un personaje que hizo hace 12 años cuando estuvo en secundaria, exactamente en su segundo año, y sí, nos muestran lo emocionado que estaba al crearlo, y más emocionado cuando finalmente lo completó, mencionando que era otra preciada versión de sí mismo, y también menciona que ese fue un personaje que hizo cuando estaba en el apogeo de la pubertad, y todas esas situaciones debido a ese juego, a la historia del continente Archana, uno de los mejores juegos de realidad virtual en otro mundo, hasta que se terminó su servicio de mantenimiento, y no había otro juego que se le comparara haciéndolo, y se volvió un juego legendario. Y el día que se terminó el servicio de Archana, el presidente de la compañía de producción Cosmo, anunció que el creador del popular juego del continente Archana desapareció, y por eso se terminó el servicio popular del juego en línea, Historia de Archana, y junto a la noticia de que el presidente Raymond había desaparecido, empezaron a acontecer muchos sucesos sobrenaturales, cosas extremadamente raras, y en la cúspide de todos los problemas juntos, Archana apareció en el mundo real, creando rupturas en la realidad que aparecieron a lo largo del mundo, y comenzaron a aparecer monstruos del juego, en la vida real, y fue ahí cuando pensaron que el mundo se iba a acabar. Sin embargo, la gente fue asimilada con sus personajes del juego, y fue ahí cuando aparecieron los jugadores, y no solo podían usar sus habilidades del juego, también pudieron derrotar a los monstruos y salvar al mundo, y pronto los jugadores se convirtieron en héroes, y por supuesto, había momentos en los que él fantaseaba con también convertirse en un jugador, y fue ahí cuando se dio cuenta que aunque pudiera despertar sus poderes, no sería tan famoso, porque el costo de una máquina de realidad virtual era de 10 millones de wons, e incluso rentar una costaría cientos de miles al mes. En ese instante, alguien decía que lo siente varias veces, porque pensó que al menos sería capaz de permitirle jugar todos los juegos que él quiera, y le dice a su hijo que lamenta ser un mal padre. Pero el prota sigue mencionando que también llegó el colapso del negocio de sus padres. Y una chica le dice a su papá que deje de llorar, preguntándole que qué hay de malo con no poder jugar un juego, y está segura de que Joyeo lo entiende perfectamente. La madre de esta familia se veía bastante desanimada, y le dice a Fiu que es ella quien tiene la culpa, él no hizo nada malo. El prota se ve bastante triste, mientras que alguien pregunta que si es de verdad y que qué le sucede a su madre, pero el prota sigue mencionando que en ese momento descubrió la dura realidad y no tuvo más opción que salir de Archana desde el principio, y menciona que si hubiera sabido que eso pasaría, no se hubiera salido del juego, porque como no pudo jugar un año entero, su nivel y estadísticas son una mierda, y a pesar de que finalmente pudo despertar su poder, pensar que aparecería como un personaje que hizo hace 10 años durante la pubertad, es algo que lo está al volver loco. En ese momento mencionan que Granfell Claudia Arpeus Romeo es un personaje que el prota hizo durante el apogeo de su pubertad, y es un personaje en el que él estaba fuertemente inmerso, y la historia fue la siguiente, porque Granfell había sido el sucesor de una gran familia, pero su familia fue masacrada por un demonio, y él fue dejado solo, y con el fin de obtener su venganza, decidió convertirse en un cazador de demonios, y esa fue la vergonzosa historia que él había inventado, y era otra persona que creía poseer cuando estuvo en la escuela secundaria, y al mismo tiempo eso es puro pasado. Y menciona
que aunque sería un lindo recuerdo, para reírse de cuando estaba en secundaria, como un hombre adulto, es solo una fuente interminable de vergüenza, y sí, podemos ver que el prota tiene dos personalidades, y una dice que perdió esos recuerdos, y otra dice que se calle, y deje de hablar de esa manera tan rara y refinada. Y el Prats está preocupado, y se pregunta, que qué se supone que hará con esa apariencia el próximo día en el trabajo, y se pregunta, que si siquiera podrá funcionar como un miembro apropiado de la forma en que habla, e imaginándose una situación incómoda con su jefe, en donde éste le preguntaría al prota, que si acaso vio, que ese cabello está muy peinado. O que si acaso, se transformó en una celebridad, o que si se está convirtiendo en una ídol, y le diría, que él lo mira bastante raro, y le preguntaría, que si pasa algo raro, pero el prota le lanzaría el café en la cara, ya que esa es su personalidad. Pero este dice que no puede, porque si hace eso le demandarán, pero la personalidad de gris del prota dice, que los nobles no se doblegarán ante la adversidad, mientras que la otra parte de negro dice, que no lo puede creer, porque todo lo que dice sale completamente diferente, y se pregunta, que si es así como se siente uno al convertirse en jugadores, y asimilarse al personaje con el que ha jugado, y menciona, que la mayoría de la gente decía, que no había una gran diferencia, y se pregunta, ¿qué por qué para él sí? Pero dice, que de cualquier manera no puede trabajar en un sitio como ese, y parece, que no tiene otra opción que trabajar como jugador, pero no recuerda mucho sobre Arcana, excepto sus recuerdos de hace 10 años. En ese momento el prota abre una laptop, y dice que empezará, y primero a buscar cosas, ya que no sabe nada de lo que se necesita para ser un jugador, y el dinero que ganan los jugadores al eliminar rupturas de alto nivel, asciende a cientos de millones, sin embargo, como todo depende de que arriesgue su vida en la batalla, es una información bastante inútil, y no, porque su propia vida es más importante que el dinero, pero la otra personalidad de Gris dice, que él, Granfeld Claudia Arpeus, Romeo, no tiene ninguna necesidad de más bienes materiales, ya que ha aprobado los extremos de la abundancia, y por esa razón no tiene codicias por esas cosas, y es por eso que tendrá que echar un vistazo, y ver lo que los cazadores de demonios hacen hoy en día. En ese momento, se da cuenta que hay solo 2 páginas, y se pregunta, que si solo hay 2 páginas, también se pregunta, que qué sucede, que si acaso los demonios no hacen nada. Porque si excluyen las 2 páginas de Wikipedia, lo demás son solo artículos de noticias, pero en ese instante las dos personalidades se sorprenden, y se preguntan, que qué es eso, ya que hay una información, que dice, que la base Archan ha caído, y la noche anterior, todos los NPCSS, de cazadores de demonio en la torre AX-HAM fueron asesinados, y la Federación de Sanadores, a las 3 a.m. del día 30 identificó 152 muertos, y 0 supervivientes. El prota se sorprende, y se pregunta, que como que la base de Archan ha sido destruida, y menciona, que era la única ciudad para convertirse en cazador de demonios, y la tierra santa de los cazadores de demonios era Archan. El prota dice que no puede ser, porque no hay nadie que pueda interpretar ese rol, porque el rol ha sido básicamente borrado completamente, y Departamento el Cazador de Demonios, y menciona, que los cazadores de demonios tampoco hacían nada desde hace 10 años, y no solo tenían bajos los atributos, y era difícil elegir un camino para el build, pero hasta sus habilidades eran débiles, y como mucho era más difícil subir de nivel cazando monstruos, y dependían de las misiones para ganar experiencias que le permitieran subir de nivel. Sin embargo, comparados con las otras clases, no tenían rival a la hora de lidiar con demonios. Sin embargo, como los demonios solo aparecían en las misiones de cazadores de demonios, y la mayoría de las misiones eran famosas por ser muy rutinarias, y no solo no tenía sentido que la gente jugara ese rol, porque se consideraba al cazador de demonios como una clase inútil, pero que el rol sea inútil y el poder continuar hacia la siguiente clase sean dos cosas completamente diferentes, y se pregunta, que quién le dará las misiones de entrega de pan, y menciona, que eso es malo, porque como todos los PNJS que enseñan habilidades están muertos. El prota se pone bastante pensativo, y se pregunta, que si acaso habrá algo más de información, entra a un chat, donde hay unas cuantas informaciones. Que ustedes deberían pausar el video, dar like, suscribirse y leerlas. Bueno.
Solo si quieren. En ese momento el prota se sorprende, ya que hay un mensaje que llamó su atención, porque al parecer el juego tuvo una actualización, y hay nuevos demonios agregados. El prota se pregunta, que como que actualización, y en ese momento entra a la historia de Archana, volumen 8.1.1. ¿Dónde está la actualización de realidad completada? Y alguien pregunta que si es imposible de soportar, porque ahora hay demonios entre los monstruos, y ha aumentado drásticamente el número de víctimas de jugadores, debido al fortalecimiento de los demonios, y es una posición de disrupción mental, e incluso los jugadores de nivel 200 están sufriendo. El prota se pregunta, que cómo es posible, que si acaso los demonios han aparecido en la realidad, y se pregunta, que por qué entonces, ningún cazador de demonios de ellos se ha encargado. Este se queda pensativo, y menciona, que quizás eso, pero se queda en silencio, y se pregunta, que si acaso es el único cazador de demonios tras la caída de Archan, porque si ese es el caso, deberá encargarse de la situación, incluso con un retroceso de 10 años. Y menciona, que nada le asegura que los demonios que conocía son los mismos que están apareciendo ahora, porque 10 años es suficiente tiempo para que las cosas cambien, y si incluso los jugadores de nivel alto están sufriendo, ¿qué puede hacer él, que es débil? Y este recuerda en su juventud, donde dijo, que él, Granfell Claudiar Romeo, no huye de simples demonios, y ese es su orgullo, y no importa qué tentaciones o burla le lancen los demonios, siempre fallarán en herir el gran orgullo de un Granfell. El prota dice que está bien, mientras que su personalidad gris dice, que ese fue un pensamiento innecesario, porque no hay necesidad de dudar. Por otro lado, en las noticias, todo se está volviendo mierda, y en ese momento, el prota dice que deben considerarse afortunado, porque se asegurará de que los demonios regresen todos al infierno. En ese momento mencionan, que varios años transcurrieron después del gran cataclismo, y muchas cosas fueron destruidas, pero la gente fue capaz de levantarse de nuevo, y la vida volvió a las calles, y rápidamente todos se adaptaron al nuevo mundo. Sin embargo, donde hay luz siempre hay oscuridad, y las emociones negativas de las personas recién adaptadas resultaron ser ese gran alimento para el diablo, quien utilizó a esos humanos para controlarlos. En ese momento, alguien dice que el último se está tardando un poco, podemos ver que es un chico que sonríe, y dice que aún queda un minuto antes de la hora prometida, así que esperarán un poco más. Este es el líder del grupo tanque, Nam Cheol-min. Este se ve sorprendido, mientras se queda en silencio observando algo, y es que el prota viene caminando bastante trajeado. El prota dice, que al parecer ya están ahí. El líder del grupo le dice a todos que ese es el último miembro del grupo, este extiende su mano, y le dice al prota que llega justo a tiempo, le dice, que él es Nam Cheol-min el líder del grupo, y es un placer conocerlo. El prota se queda observando hacia otro lado, y le dice que mucho gusto. En ese momento el prota menciona, que eso es una ruptura, y ya puedo entender cómo las veían los jugadores, porque como se puede ver, la gente normal no son afectadas por las rupturas, y él habría sido uno de ellos de no haber despertado, pero más importante, es que esa ruptura es un almacén subterráneo, y es apropiado para niveles 35-40, y el progreso de destrucción está en un 19.8%, y el prota menciona, que está hecha para los niveles 35 o 40, y no es un mal sitio de caza para un nivel 55 como él, y también investigó un poco el nivel promedio de los jugadores que entrarán a esa ruptura, y menciona que la cantidad es de 200. Pero para él, es un nivel que por el momento no puede ni imaginar, y necesita continuar con el trabajo duro para subir de nivel, y por suerte, los jugadores de alto niveles no son los únicos que despiertan, así que puede encontrar un grupo con un nivel promedio similar al de él. En ese momento el prota ve a todos los demás del grupo, Seo Geon le dice, que le alegra poder trabajar con él ese día, mientras que An Soong se queda en silencio, y Choi Chong le grita que es bueno que puedan trabajar juntos. Entonces el líder les dice, que considerando el nivel de progreso, cree que otro grupo ya entró a la ruptura, y ellos se prepararán en un momento, y luego entrarán exactamente en 5 minutos. El prota se ve decidido, y dice que está bien, y vuelve a decir que el progreso de destrucción es 19.
8%, y el nivel de progreso es importante, porque cuando el progreso de destrucción llega al 100%, la ruptura se quiebra, y los monstruos son liberados en el mundo real, y por eso a los jugadores se le permite entrar libremente a las rupturas, y solo los jugadores se les permite acercarse a la bomba de tiempo activa. En ese momento, Cheolmin dice que ahora irán, y todos dicen que está bien, y se van a esforzar mucho. La personalidad negra del prota menciona que todos son demasiado amistosos, y él también debería decir algo como miembro del grupo, y menciona que como hijo único con 3 hermanas, siempre tuvo que estar alerta para poder sobrevivir en la guerra de hermanas, porque todas peleaban contra él solo, y en su momento seguirle la corriente fue demasiado fácil, y en ese momento, la personalidad Pelo Gris dice a todos que no necesitan preocuparse, porque él está ahí. Todos lo miran con caras extrañas, mientras que la personalidad negra empieza a maldecir, y se pregunta que por qué lo dijo como si fuera un rey. El prota se da cuenta que fue ignorado, mientras que Cheolmin se ríe, y le pregunta al prota que si sabe cuáles son las clases de monstruo que hay en las rupturas, y el prota le dice que por supuesto, e incluso ha luchado con uno algunas veces, y mientras no bajen la guardia será una victoria fácil. La personalidad del pelo negro está bastante destrozada, y menciona que mejor no dirá nada. En ese momento llega una notificación: han entrado al almacén subterráneo de los Noul. Podemos ver que dentro de esta ruptura todo está en malas condiciones, y Cheolmin y Ansoung, que poseen escudos, van liderando el frente, y Seo la maga dice que a pesar del nombre no ve a ningún Noul por ahí, y el líder le dice que definitivamente otro grupo entró antes que ellos, pero no tendrán que preocuparse, porque podrán tomar su propia parte si toman la ruta correcta. Todos están bastante emocionados, mientras el prota está bastante tranquilo, y uno dice que está bien, y vayan a matar algunos Gnolls. El prota se pone bastante serio, y dice que algo está mal, pero en ese instante Cheolmin grita que hay Gnolls encontrados a 70 metros, y todos deben prepararse para la batalla. Todos dicen que están listos, y el líder dice que entonces irán. En ese momento Choi Chong le grita a su compañero que lo espere, mientras que el prota se queda detrás de todo, y menciona que hay un tanque, 2 luchadores de corto alcance, y un mago, y la combinación es bastante normal, pero el tanque está provocando a los monstruos en vez de proteger a su grupo, y el tanque de lucha está haciendo la mayoría de la defensa, y la maga hace la mayoría del daño, y se pregunta que si así es como suelen hacerlo todos los días, pero dice que no importa, porque supone que no es su problema, porque él es solo un inútil. La maga dice que el enfriamiento para el potenciador de resistencia ya casi termina, y Choi Chong dice que vayan un poco más despacio, porque al parecer el nuevo no puede seguirles el paso, o sea el prota, pero el prota dice que su problema ahora mismo no es ese, su problema es, en ese momento abre el inventario, y ve que tiene una daga, un arco y varias flechas, y menciona que no tiene ningún arma útil, y debería luchar lo menos posible hasta conseguir una buena arma. En ese momento al prota le lanzan algo, y este gira su cara rápidamente. Podemos ver que hay unos cuantos monstruos que tienen arcos y están lanzando flechas, y en la oscuridad, una gran cantidad de ojos que llaman la atención del prota. En ese momento, el prota grita que es una emboscada desde atrás, y todos empiezan a cubrirse, y empiezan a gritar que hay demasiados, y así no pueden defenderse. Choi Jin está maldiciendo, y le grita al líder que los ayude, pero este se queda en silencio mientras le da la espalda. En ese momento gira su cara con un poco de desprecio, mientras que Choi le pregunta que qué está haciendo, y le grita que vuelva, pero en ese momento alguien le grita a Choi Chong que tenga cuidado, es un monstruo que le va a cortar la cabeza, pero en ese momento, este se da cuenta a pocos instantes, pero pasa una flecha a gran velocidad, que hace que el monstruo salga volando. Choi está bastante sorprendido, y es el prota con un arco en la mano, y dice que parece que las bestias necesitan ser entrenadas, y aunque no son fuertes, a veces es necesario darles un pequeño castigo. En ese momento Choi le da las gracias, pero le pregunta que por qué habla así, y la otra personalidad del prota dice que él tampoco quiere hablar así. Pero en ese momento los monstruos siguen atacando en manada, y alguien grita que se escaparon 2, y están por detrás.
Los monstruos siguen acercándose, y podemos ver que la maga está bastante asustada, y se pregunta que qué debe hacer, porque no sabe lo que debería. En ese instante llega el prota, y le dice que se tranquilice, él se deshará de los que se acerquen, le pide que use algún hechizo aunque tome tiempo de lanzar, la chica le dice que está bien, mientras que el prota sigue lanzando las flechas, y unos minutos más adelante, el prota le pregunta a la maga, que cuanto más, hasta que termine de canalizar, y la maga le dice, que ya casi termina. Todos siguen peleando, y la maga en ese momento, grita que ahora viene, y todos deben echarse atrás. En ese instante lanzó una flecha de fuego, y podemos ver que salieron varias flechas atacando a todos los monstruos, y bombardeando todo el espacio alrededor. Los compañeros se cubrieron, gracias al cielo, y Choi Chong se pregunta, que si acaso se terminó, la chica está bastante cansada, y le pregunta al prota, que si está bien, este dice que sí, y le pide que revise a los demás integrantes. El prota se queda en silencio observando a los monstruos, en ese momento le llega una notificación, flecha de plata costosa, y el prota se pregunta, que si acaso puedes recoger esa flecha. Por otro lado, está la maga que le pide a Ansoun que tome una poción de sanación, antes de que lleguen más, y este le da las gracias, mientras que Choi está bastante cabreado, y empieza a maldecir, porque el líder no los ayudó, y este se acerca a Cheonmin, y le grita que si acaso está loco, que qué diablos está haciendo, porque no puede entender, porque no ha visto a los que se escondían, y lo peor es, que parecía que no quisiera ayudar, y básicamente les hizo una trampa, y le pregunta, que cómo es que él es un tanque, y le pide una explicación, pero el supuesto líder solo se ríe malvadamente, y empieza a reírse muy extraño, demasiado extraño, creando un eco, y convirtiéndose en un ser diferente a como era, sencillo y tranquilo. Choi le pregunta, que si acaso se está riendo, o que si eso le parece gracioso, y le dice, que no valdría una mierda si no fuera por su hermano famoso, y le pregunta, que si crees que es importante, solo porque lo llama líder. En ese momento el prota le pide Choi que se detenga, y podemos ver que Choi Chong se pregunta, que si es fuego. Mientras que la maga está bastante asustada, mientras que el sujeto, o mejor dicho el líder, sigue riéndose, y les pregunta, que si acaso preguntó que sí, es gracioso, y este dice que por supuesto que es muy gracioso, y le pregunta, que como no puede ser gracioso, cuando un montón de idiotas están sufriendo delante de él, este sigue riéndose como un maldito bastardo, y en ese momento se activa una habilidad, enemigo natural, y este tiene el poder de lucha incrementada rápidamente, al luchar con un demonio, y el prota le dice, que él es un demonio, y en ese momento el sujeto se convierte en una bestia satánica, y dice que ya era hora de que se dieran cuenta, porque todos son unos estúpidos. Al prota se le activa la habilidad de enemigo natural, y Choi pregunta, que qué dice, mientras que la maga Seo pregunta, que como que un demonio, Ansoung, ojos tapados, que nos deja con la incógnita, de cómo puede ver, dice que es imposible, y pregunta, que de qué está hablando, que como que un demonio, el prota se queda en silencio, mientras Ansoung muestra sus ojos, y pregunta, que cómo puede ser, que Cheon-min sea un demonio. En ese momento, este tiene lo que se podría decir que es un trance, donde se encuentra en un sitio oscuro, y se pregunta que dónde están todos. Este se ve bastante asustado, mientras que los demás compañeros, incluyendo al prota, entran en ese mismo mundo, y Ansoung ve cómo sus compañeros están siendo asesinados, y la maga le pide ayuda, pero este solamente se queda en silencio, y empieza a gritar. En ese momento, al prota le llega una notificación, un demonio te observa, tu mentalidad es demasiado baja, no te acerques más, estado normal del miedo. Todos están pidiendo ayuda a alguien, mientras que el líder simplemente se ríe, porque están temblando de miedo ante la ilusión que ellos mismos soñaron, y los humanos son tan, pero en ese momento el prota le lanza un ataque, dejando incierto, pero este lo bloqueó con su mano, y Cheon-min le dice al prota que escuche, y le pregunta, que si acaso no le importa que ese humano muera, porque debería saber, que si le mata, ese humano también morirá, y esto mientras se ríe, pero el prota solo dice, que ve que no puede penetrar su armadura,
y deberá atacar a las brechas. El prota sigue atacando, mientras que el líder demonio le pregunta que si a pesar de lo que dijo seguirá atacando de todas maneras. En ese momento, el prota activa la habilidad de enemigo natural, y llega una notificación. El poder de batalla se incrementa rápidamente, debido a la presencia de un demonio, y en ese momento, le lanza un ataque en la parte de atrás de su cuello, pero la armadura lo volvió a salvar. El líder demonio se ríe, pero empieza a reírse como un desquiciado, mientras lanza un ataque al prota, que pudo evadir por poco, y el demonio grita que es ridículo, porque los humanos son muy falsos. El prota está serio, y el demonio sigue diciendo que hasta hace un instante todos eran amigos de ese humano, y ahora, pero en ese momento, el prota hizo un ataque un poco extraño, y le cortó la cara al demonio. Este quedó incierto, y empezó a gritar. El prota está bastante tranquilo, y el líder demonio se pregunta que si él fue herido, que si acaso por un simple humano. Este dice que es una mierda, porque esa daga es de plata, pero el prota le dice que no trate de hablar con él, mientras que el demonio se queda en silencio, y el prota mirándolo con mucha indiferencia, le dice que él no le habla a sus presas. En ese momento le apunta con el cuchillo, mientras que el líder convertido en demonio se pregunta que cómo fue que todo le salió tan mal, y tiene un recuerdo donde su hermano le está dando un consejo, y le preguntó que por qué está embobado, que si acaso le duele mucho, pero este le dijo que no, solo está un poco distraído, pero el hermano de Cheolmin le dice que fue por eso que le dijo que evitara las rupturas peligrosas, pero después le dice que no, que lo olvide, y le pide que olvide eso de ser un héroe, y vaya a su gremio y sea un analista, mientras que éste solo se reía, y menciona que no quería vivir como un perdedor, porque todas las personas lo veían en la calle, lo conocían solo como el hermano mayor de Tamin, y por ese hecho, solo le mandaban felicitaciones y cumplidos a su hermano, y le decían que tendría que trabajar duro para no avergonzar a su hermano, y le preguntaban que si será verdad que él es su hermano mayor, o que si acaso son hermanos. Porque él siquiera hace asaltos, y le decían que escuche lo que su hermano le dice, porque puede terminar muriendo. Pero este menciona que simplemente quería ser alguien de quien su hermano estuviera orgulloso, y en un asalto se encontró con un demonio que le dijo que le iba a ayudar, y este demonio lo poseyó y le dijo que se limite a mirar desde atrás, porque el demonio diablillo lo observa, y al su mentalidad ser demasiada baja, este cayó poseído. Y desde ese momento en adelante, empezó a mejorar y todos estaban orgullosos de él, pero el prota siempre supo que había algo extraño, y en ese momento, el demonio de Cheolmin se descontrola, y al líder del escuadrón le siguen llegando notificaciones. Su mentalidad es demasiada baja, y en su poca de humanidad menciona que puso a todos en peligro, y si no fuera por él, pero en ese momento fue cortado por el prota, haciendo que grite inmensamente del dolor, gritando innumerables veces que le duele, pero el prota le dijo que es un bastardo demente, y le preguntó que si acaso no sabe que si mata lo matarán a él también, pero el demonio le pregunta que si no le importa que el dueño de ese cuerpo muera, que si acaso se quiere volver un asesino. El prota se queda en silencio, y lo mira con desprecio, y le dice que comprende, porque al parecer ese es su orgullo, y podemos ver que la otra personalidad del líder está sosteniendo al demonio, y mientras el prota se acerca, le corta la cabeza, y menciona que ese orgullo lo aceptó Nam Cheolmin. Después de eso, podemos ver a Cheolmin despertándose. Se pone en pie, y empieza a maldecir, y se pregunta que qué pasó, porque está seguro de que estaba poseído por un demonio. Todos empiezan a llamar a su compañero, y le preguntan que si está bien. La maga hasta está llorando, pero se ve la mano, y dice que al parecer está vivo, pero recuerda que le apuñalaron. En ese momento alguien le dice que se lo dijo, es el prota, que le dice que no necesitan preocuparse porque él está ahí. Todos ponen cara extrañas, y el prota dice que los sentimientos negativos de los humanos son los que le dan poderes a los demonios, así que debe sentirse orgulloso, y no temer a los demonios, porque los ataques de un cazador de demonios solo afectan al demonio. El líder se pregunta que como que orgulloso, mientras que el prota dice que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, no se le olvidó de esa lógica, pero dice que no hay nada de objetos, porque es un diablillo pobretón. Por otro lado,
En una torre inmensa, podemos ver que a alguien leer el resumen del asalto de ese día en la línea 4, y se dice que ese día podría haber salido todo muy mal, porque un miembro de su grupo fue poseído por un diablillo, y pensó que todo su grupo de verdad se moría de antemano, pero alguien muy fuerte en el grupo venció al diablillo, y lloró cuando el líder del grupo le agradeció, y se disculpó, pero en los comentarios, alguien pregunta que si es el de nuevo, ya que todos piensan que este sujeto inventa cosas, y todos los comentarios son similares. Cheolmin está bastante serio, y le muestra eso a su hermano, que se queda bastante en silencio. Su hermano le pregunta que si espera que se crea eso, y este le dice que sí, pero el hermano le dice que aunque él sea el líder del gremio, aceptará a alguien basado en una publicación como esa es un poco, pero Cheolmin le dice que el líder del grupo que fue poseído era él. Este es el hermano de Cheolmin, Nantaemin, nivel 368, número 11 en clasificación de jugadores, habilidad bárbaro, y es el líder del gremio, y en ese momento su hermano dejó caer toda la bebida, preguntándole que qué dice. Y podemos ver que en la torre más alta de toda la ciudad hay unos guardias fuera de una puerta que escuchan el grito que hizo el hermano de Cheolmin, quien le pregunta a su hermano que si realmente quiere dejar de ser un jugador y convertirse en un analista de su gremio, porque él estuvo en contra de la idea y es muy repentino, por lo que lo encuentra difícil de creer. Cheolmin le pregunta a su hermano que si es tan difícil creerle a su propio hermano y le dice que está muy agradecido. Esto mientras se ríe, pero su hermano le pide que no sea sarcástico, y Cheolmin le dice que solo bromea, y su hermano le vuelve a preguntar que si está seguro que no está bromeando, sobre lo de convertirse en analista también, pero Cheolmin le dice que no, lo dice en serio, porque se dio cuenta de cuál es su debilidad y de cuál es su verdadero papel, y estuvo luchando para seguirle el ritmo hasta ahora, pero está pensando en enorgullecerse de sí mismo y seguir su propio camino. Su hermano le dice a Cheolmin que ahora le está dando un poco de curiosidad, y ya se está preguntando quién es la persona que le cambió tanto, aparte de haber casado al IMP, y si el estado de anormalidad no le afectó, entonces su estadística de mentalidad debe ser increíble, y también él dijo que luchó con una daga en lugar de con magia, y hay miles de clases en Archana, pero no puede arriesgarse a decir cuál es la suya, y no entiende por qué fue a esa ruptura en específico, dadas sus especificaciones, pero Cheolmin dice que tiene sentido que se encuentre esa historia difícil de creer, pero le pide que confíe en él esa vez, pero su hermano le pregunta que quién dijo que no confía en él, porque si confía, es porque él es el testigo después de todo. Cheolmin se ve bastante sorprendido, mientras que su hermano le dice que el análisis de patrones de jefe, métodos de gestión de gremios y la selección de nuevos jugadores, y llegó a donde está gracias a él, y por supuesto que confía en su hermano, e incluso llevó consigo un contrato, porque él es su hermano mayor después de todo, y un analista de su gremio, que lo hace muy orgulloso. Cheolmin se queda en silencio, y mientras exclama Dios, le dice a su hermano que está un poco avergonzado pero le da las gracias. Su hermano se ríe a carcajada, y le dice que como sea, revise el contrato, y le pregunta que qué opina señor analista. Su hermano le dice que sí. En ese momento se acomoda los lentes, mientras se queda en silencio leyendo las hojas, pero en ese momento se queda más en silencio, y pregunta que si esas son las condiciones del contrato. Por otro lado, en un edificio de 6 niveles, podemos ver al prota, este se está cepillando los dientes, mientras menciona que su nivel subió, y sí, es nivel 67. Pero el prota dice que no solo eso, subió en 12. La personalidad negra está bastante sorprendida, mientras que la personalidad gris dice que eso es poco, pero la personalidad negra dice que como no, porque los Knolls valía mucho, así que matar a un IMP le subió 12 niveles, pero la personalidad gris dice que el Granfell no se preocupa por esas cosas, y la personalidad negra dice que él sí, y se pregunta que cómo debería distribuir los puntos de estadística, y sigue diciendo que está muy bien, y pensará sobre eso en la cama, ya que está un poco cansado, pero la personalidad gris se queda observando algo, y en ese momento se queda en silencio, y dice que es un desastre, dejando a la personalidad negra un poco incierta,
pero la personalidad gris dice que un ambiente limpio trae una mente limpia, y en ese momento se pone el traje para limpiar, mientras que la personalidad negra le dice que vayan a descansar, por favor, una vez por favor. Más tarde, ya se está haciendo de tarde, y podemos ver que alguien está cocinando. Este es el prota, en su personalidad gris, quien prueba la comida, y mientras sonríe, menciona que es muy saludable, pero la personalidad negra tiene bastante hambre, y recuerda que en verdad así era Granfell, y sigue un horario regular, y practica mucho el autocontrol. Pero el prota de personalidad negra menciona que aprendió algo de eso, y es que las características que le dio a Granfell están siendo aplicadas en la vida real, y además de al trabajo y el nivel, él simplemente se hubiera bañado y acostado para pedir comida a domicilio, pero se está volviendo más saludable, y es por su personalidad gris. Pero en ese momento se pregunta que entonces cuáles sus talentos, porque los talentos de Granfell no se limitan a uno solo, es talentoso con la magia, y puede imitar la mayoría de hechizos con solo verlos una vez, y también es inteligente, además está en forma también. Y en ese momento, la personalidad gris dice que supone que eso es todo, mientras que la personalidad negra menciona que lo acaba de escribir todo, y la personalidad negra sigue mencionando que como sea, porque si esas características están siendo aplicadas en la vida real, supone que solo debe revisar, pero en ese momento ve que le llega un mensaje, y este pregunta que si es un mensaje de Cheonmin, y se pregunta que por qué es tan largo. Este mensaje está invitando al prota al gremio del hermano de Cheonmin, pero el prota dice que no sabe de qué trata eso, pero no puede hacerlo en ese momento, y solo lo rechazará momentáneamente, y se pondrá a revisar lo que va a buscar, porque puede imitar la mayoría de hechizos con solo verlos una vez. Este empieza a escribir en el celular, y dice que entonces sí, podemos ver que busco videos acerca de la magia. Por otro lado, podemos ver Cheonmin y su hermano, estos se ven un poco preocupados, ya que el prota le respondió a su mensaje con un no, y Cheonmin se pregunta que si será que tal vez le hicieron una oferta de otro gremio, y su hermano le grita, que como que otro gremio, que dónde, porque el gremio número 1 de Corea del Sur es Gaon, y él le ofreció una casa, carro, y todos los honorarios, y un trato, con una división del 9,5.05%, y pregunta que si hay algún otro gremio que haya ofrecido algo mejor que eso, pero Cheonmin dice que no está seguro, porque después que la Torre de Mago apareciera en Seúl, los gremios extranjeros han establecido oficinas de sedes ahí, y el hermano pregunta que qué dice, que cuáles son esos, que quién se atreve a pisar en su territorio, y Cheonmin le dice que aunque no sea un gremio extranjero, los mejores gremios están en Seúl, así que quizás fue uno de ellos, pero su hermano le grita que no puede dejar pasar eso, porque ningún otro gremio puede hacer una oferta tan buena como esa, y ese es un contrato que ni siquiera les puede mostrar a los superiores de Gaon. En ese momento se pone una chaqueta, y dice que no puede superar eso, y le pide a su hermano Cheonmin que le diga cómo se ve el prota. Este le pregunta que por qué, pero su hermano le grita que va a traerlo a su gremio antes de que otros se los roben, y le pide que le diga todo sobre él. Cheonmin le dice que en cuanto a su apariencia, y se queda pensando, pero su hermano le pregunta que qué dice, porque podría describir a un animal mítico mejor que eso. Cheonmin se pregunta que como que animal, mientras empieza a pensar en el prota, y se pregunta que como que mítico, mientras sigue pensando en Granfell, y en ese momento dice que es cierto. Se ve como un aristócrata de una novela de fantasía, y su hermano le pregunta que qué dice, y Cheonmin le dice que uno. Bastante elegante por cierto. Por otro lado, está el prota viendo sus videos de magia, y tomando todas las notas. La personalidad negra dice que puede ver los fundamentos de la magia, y está seguro de que podría usar eso si tuviera el maná, y dice que era de esperarse de Granfell, y se pregunta que a quién le importa su pasado. Porque los gromos son el nuevo símbolo del síndrome de octavo grado, y menciona que es el mejor del mundo, esto mientras le acaricia el cabello a su personalidad gris, pero la personalidad gris dice que él es muy grosero, y la personalidad negra sigue mencionando que como sea, ahora está seguro de que puede usar eso, y es hora de distribuir los puntos de estadística, y no sabe qué tan lejos puede ir los talentos de Granfell,
por estar abierto a todas las posibilidades, y 2 puntos a la resistencia y agilidad, y pondrá 7 en su maná, ya que está muy bajo, y dice que como el único sobreviviente de su familia, Granfell Claudia Arpeus Romeo, transitó el camino de un cazador de demonios para vengar a su familia, y en ese momento, el prota se queda en silencio, y se pregunta que por qué de pronto se acuerda de eso, y sabe que él lo escribió, pero qué vida tan desafortunada. El prota de personalidad negra se ve bastante conforme, y a la suerte le agrega un punto, y dice que eso es por su bien y el de Granfell, ya que tendrá que trabajar duro de ahora en adelante y solo aumente la estadística de suerte de 1 a 2, pero eso también significa que dobló su suerte, y se pregunta que quién sabe, punto, porque quizás mañana se puede encontrar una moneda en el suelo, pero en ese momento, la personalidad gris abre los ojos, y se queda en silencio, esto, mientras está frente al espejo y ve su tabla de notificaciones, y menciona que eso es más que una moneda. La personalidad negra se ríe, y menciona que es una misión de clase, prólogo del contraataque. El prota se pregunta que si esa es la misión que él cree que es, y menciona que después que Archana se convirtiera en realidad, las misiones se volvieron raras, y la razón es sencilla. No hay muchos NPSC en la vida real para realizarlas, y las misiones normales ya de por sí son raras, pero él consiguió una misión de clase, y parece una normal relacionada con la clase cazador de demonios, por lo que recuerda que esa no es una búsqueda ordinaria. En ese momento, el prota se ve un poco sorprendido, y menciona que lo sabía, ya que éste está observando una imagen donde hay una chica, y la publicación dice que Gaiber SS y sonríe a la pantalla, después de haber recibido una búsqueda de clase. Y la misión de clase es una misión asignada a una sola persona entre aquellos con las mismas clases, y es un tema tan relevante, que basta con que alguien reciba una para que sea noticia, y es un tipo de misión ultra rara, y la gente comenta que si se consigue, se alcanzará los primeros puestos del top, y el prota menciona que utilizando la lógica, es imposible que un nivel 67 como él consiga una misión de clase, lo que eso significa, que es como imaginaba, porque es el último cazador de demonios que queda, y dice que tiene sentido. En ese momento recuerda a Exchen, y dice que el puesto de los cazadores de demonios suena como un lugar oscuro, pero en realidad es horrible. Este recuerda cuando estuvo allí observando esa gran montaña, alguien le dio la bienvenida a Exchen, y dijo que iniciaron las ceremonias de admisión en la academia, y deben de ponerse en marcha, y la misión era escalar el acantilado, y la altura restante era 0 metros de 1000 metros. Todos estaban un poco asustados, y el prota solo dijo mierda, preguntándose que si estaba loco, porque las misiones son repeticiones de trabajo duro sin sentido, pero el prota se puso en marcha, mientras que el guía preguntaba que si no podían ir más rápido, y habían algunos que no llegaban siquiera a subir bien, y ya estaban cayendo, pero una vez arriba, el monitor de entrenamiento de cazadores de demonio dijo que a partir de ese momento, ahí es donde se quedarán, en un cuarto vuelo. Una basura, porque las instalaciones son el mejor de los casos deficientes, también cuando le tocó comer, porque la cafetería estaba al inicio de la trayectoria, y todos tuvieron que devolverse, y cuando fueron a la cafetería para comer, tenían una altura restante de 522 metros de 1000 metros, en ese momento siguieron subiendo, mientras el guía les gritaba a los novatos que más rápido, porque si ni siquiera pueden con eso, mejor deben irse de ahí. Y el prota dice que además, todo lo que hacen los NPCs es gritar, y la personalidad negra menciona que cualquiera habría renunciado, pero la personalidad gris dice que los demonios escarban en la mente humana, y todos esos fueron entrenamientos que le hicieron más fuerte, pero la mentalidad negra menciona que su síndrome de secundaria en sí realmente malo. En ese momento, la personalidad negra dice que da igual, porque es cosa de pasado, y decide ver qué tipo de misión es, pero en ese momento, se ve un poco decepcionado, y se pregunta que qué demonios es eso. Por otro lado, en la Aeyo Anti-Archana, Unidad División Coreana, mencionan que es una institución creada para reducir el caos y los desastres en el mundo, y por esto contrataron a todos los empleados que habían trabajado en el desarrollo de Archana, y en respuesta a la actualización de Archana que se reflejará en el mundo real, la recopilan información relacionada con Archana,
y la analizan para los jugadores, y en otras palabras, están saturados de trabajo. Aquí podemos ver a un sujeto que se está estirando, y dice que se caga en Archana. Pregunta a Zumbae, que si cree que habrá alguna nueva actualización de ruptura esa semana, porque ya son más de las 8, así que no cree que haya ninguna. Zumbae se queda tranquilo, y dice, que al final solo queda esperar porque ese es su trabajo, y su compañero dice, que ese bastardo de Raymond es tan asqueroso, y debe ser alguien que gestiona la página de inicio, y sube contenidos de actualización. Pero Zumbae le dice, que basta de parloteo, y solo siga presionando la tecla de actualizar. Su compañero le dice que está bien, pero solo se preguntaba, que cómo es posible, porque cuando sube los contenidos de una actualización a la página de inicio, al poco tiempo ocurre lo mismo en la vida real. En ese momento, Zumbae se ve bastante sorprendido, y grita que hay una actualización, sorprendiendo a su compañero. El compañero se acerca a la pantalla, y dice que tenía razón. Zumbae dice, es imposible, y empiezan a gritar todos que hay una actualización. Otro pregunta, que dice, que si está bromeando, y otro pregunta, que a dónde va, y uno gritó que iba a presentar su renuncia, y otro gritó, que desconecte todos los teléfonos porque los periodistas van a empezar a llamarlos. En ese momento Zumbae está bastante concentrado, mientras otro sigue gritando, que desconecte los teléfonos, pero Zumbae dice, que eso es, y podemos ver que un nuevo demonio llegará pronto, y se abrirá una nueva ruptura. Esta es la fortaleza de la familia del conde, el territorio de la familia del conde, las afueras del territorio, y nuevos monstruos llegarán. Entre estos, bandidos ensangrentados nivel 230, bestias ensangrentadas nivel 220 y 250, y soldados del conde nivel Ascura 300. Caballeros del conde Ascura nivel 350, y devoto del conde Ascura nivel 390, y un nuevo monstruo designado, que será el conde Ascura nivel 430. En ese momento, el compañero del Zumbae se pregunta, que como que nivel 430, y grita que el primero en el top es de nivel 403. Y esa no es una actualización pensada para ser superada, y cree que eso será demasiado difícil, incluso si se juntaran los líderes del top. Pero Zumbae dice, que ese no es el problema, porque tendría que ser un gremio entero, no, tendría que ser toda una comunidad. Pero su compañero le preguntó, que qué hay de la Torre de Mago, porque si consiguen ayuda de los NPCs de allí pueden vencer. Pero Zumbae dice, que los NPCs de la torre no harán nada, a menos que la propia torre esté en peligro, y menos en esa ocasión. El compañero de Zumbae dice, que entonces, y Zumbae dice que es imposible de cualquier manera. Básicamente les piden que vean morir a la gente. Este dice que se acabó, y se pregunta, que si acaso Raymond ese bastardo, no siente aprecio por la vida humana, porque las actualizaciones hasta ese momento habían sido realizables, pero eso rompe el equilibrio, eso es inconcebible, y a menos que ocurra algún milagro, esa ruptura no se vencerá. Por otro lado, podemos ver la misión de clase prólogo del contraataque. Esta dice al querido último cazador de demonios, que por fin ha llegado el momento de contraatacar a los demonios, y los requisitos iniciales cazar un demonio, y esta está completada, y tiene una misión repetida de entrenar su cuerpo débil, que está en progreso. El prota se pregunta, ¿qué por qué? Porque la misión es entrenar su cuerpo débil, y el objetivo es correr 20 kilómetros, realizar 1000 flexiones, realizar 500 dominadas y hacer 300 pruebas de buffet. Y podemos ver que la personalidad negra está bastante mal, mientras que la personalidad gris se mantiene, pero está temblando de tanto ejercicio que ha hecho, y la personalidad negra dice que nada ha cambiado desde que estuvo Exchange, y menciona que le tiembla el cuerpo, y se pregunta que si estará bien entrenar así de duro, y se pregunta que qué pasará si muere. En ese momento, prepara un sándwich un poco descuidado, y dice que su cuerpo tiembla tanto que ni siquiera puede preparar un sándwich como se debe. Pero la personalidad gris dice que no está mal hacer un sándwich diferente de vez en cuando, mientras que la personalidad negra pide que deje de salpicar por todas partes. Pero la personalidad negra también se ve muy feliz, y dice que se siente bien por haber logrado algo, porque se habría rendido enseguida de no ser por el orgullo de Granfell, de querer lograrlo todo. Pero como sea, completó esa estúpida misión y puede dormir en paz, y así saber cuál será la próxima misión. Pero él
Próximo día en el mismo parque, podemos ver al prota haciendo dominadas, y este dice, que se caga en la puta madre. La personalidad gris está muy serena, mientras que la personalidad negra está a punto de cagarse, y podemos ver que el próximo día le dieron la misma misión de entrenar su cuerpo débil, y el prota se pregunta, que si acaso era una misión repetitiva, y dice que están dementes. Esto siguió durante varios días, y el prota decía, que además ya pasó una semana. Y cuando terminó apareció otra, pero en ese momento terminó todos los objetivos de ese día, y el prota se pregunta, que si es en serio. Este está sentado temblando, mientras que las ancianas están haciendo lo mismo de siempre, y el prota menciona, que ha vuelto a hacerlo ese día, y poder hacer eso todos los días es seguramente gracias a las cualidades de Granfell, y se pregunta, que cuántas veces tendrá que repetirlo para obtener la recompensa, y se pregunta, que si la recompensa no será así, como un cuerpo fuerte y saludable, pero en ese momento, le llega una notificación a su pantalla estadística. Ha completado los objetos de en ese día, de una semana, el prota quedó incierto, y menciona, que eso es ya que la estadística dice que ha cumplido las condiciones, y ha sido recompensado con 2 puntos de estamina y 2 puntos de destreza. El prota se pregunta, que como que estadísticas, porque acaba de recibir estadísticas como recompensa, y son permanentes. Este dice santa mierda, y menciona, que los objetos que aumentan la estadística son muy costosos, y se necesitan millones de wons solo para subir un punto, y después de eso, es solo lo que el vendedor quiera conseguir, pero él acaba de subir 4 puntos de estadísticas, sin siquiera subir de nivel, y eso es una locura, y además si es una misión repetitiva, significa que será la recompensa cada vez que la complete, y eso es una gran recompensa comparada con la misión, y Granfell dice, que sería capaz de hacer eso 10 veces al día si esa es la recompensa, pero la personalidad negra dice que no, no tanto. En ese momento hay un pequeño radio al lado de las ancianas, en este se escucha que hay próximas noticias, porque la nueva actualización lanzada ese jueves ha causado mucho revuelo. El prota se queda pensativo, mientras que la noticia dice que la mayoría de los gremios han declarado que renuncian a la nueva misión a la ruptura, y esto hace que el prota se sorprenda más, pero este busca la información en su celular, y esta información dice que el jueves la nueva ruptura del territorio de la familia del conde fue liberada, la cual vino con un nuevo monstruo llamado Conde Oscura, y se dice que el Conde Oscura será tanto demonio como vampiro, y su nivel será de 430, que es el más alto que hayan visto, y se presume que la incursión a las rupturas será la más difícil de la historia, y a todo eso, la división coreana de IU, hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto. El prota se pregunta, que como que nivel 430, y en ese momento se pregunta, que como espera que alguien pueda matar a esa cosa. El prota se ve bastante asustado, mientras que entra un chat, donde hay muchas conversaciones, y las mayorías dicen, que todo están jodidos, pero un locutor dice, que el jefe final de esa actualización el Conde Oscura, es de nivel 430, y cree que ese será el jefe más difícil de la historia, mientras que otros periodistas dicen que Aeyu ha anunciado que el Conde Oscura es un vampiro y también un demonio, y otra reportera dice que los grandes gremios se niegan a participar en la inclusión de la ruptura, porque dicen que el riesgo es demasiado alto. El prota se ve preocupado, y se queda en silencio, y dice que los demonios son los que mayores dificultad plantean a los jugadores, y se hacen más fuertes a medida que atraviesan más batallas, y los jugadores tienen que lidiar con infinidad de alteraciones de estado al luchar con ellos. Y por eso se recomienda hacer al menos 10 niveles más altos que el demonio para poder vencerlo. Por lo tanto ese bastardo del Conde Oscura debe ser un monstruo con el que ni siquiera él se atrevería a luchar. Pero en ese momento ve su estadística, donde le pide cazar un vampiro, y el prota menciona, que si no fuera por esa nueva misión de clase, que le puso ese maldito de Exchen, y el único vampiro que hay en ese instante es el Conde Oscura, y eso significa que debe enfrentarse a él, pero tiene mucho miedo, es un hecho, porque se supone que debe vencer a un enemigo invencible, pero estas son sus emociones como Leo Yeol, porque los latidos de su corazón están más calmados que nunca, y ese cuerpo no es de él, y se pregunta, que cómo se siente siendo Granfell, y podemos ver, que está bastante emocionado, y dice, que esos seres inferiores amenazan con interferirse en su valioso tiempo,
y los castigará severamente por cometer semejante pecado, y la personalidad negra dice, que lo sabía, porque los quiere matar.